Jo, qué ilusión me hace esto, empezar lo que técnicamente es la tercera temporada de Agile Coffee en el año 2022, aquello que empezó en el 2020 en plena pandemia y bueno, y seguimos en plena pandemia. Lo que sí que no ha cambiado, además de no cambiar la pandemia, es que estoy mirando el jeto de mi amigo Jorge Muria desde Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Sí, este objeto sigue siendo el mismo desde el capítulo 1. Estamos Encantado. estamos más viejos, ¿eh? Estamos más viejos. Bueno, poquito. Eso me encantó igualmente de este 2022, ¿no? Hacía poco oí a alguien diciendo, hostia, ya llegar al 2000 parecía mucho. Fíjate al 2010, pues es que estamos ya en el 2022, Fernando. Sí, sí. El año en el que sucede Doom. O sea que los demonios nos van a aparecer en cualquier momento. Oye, voy a explicar, aprovechando el inicio de temporada, ¿no? Hemos introducido unos pequeños cambios, ¿vale? Ya que apuntando hacia hacer yo calculo unos 48 programas nos saldrán este año entre vacaciones y demás. Vamos a probar cosas nuevas. Se lo comentábamos a nuestros compañeros ayer o antes de ayer. Les decíamos que este año, en vez de proponerles 4 temas, les propondríamos 3 y les abriríamos el micrófono a que ellos eligieran uno y que si ese uno era votado, nos olvidábamos de los nuestros y haríamos el que ellos quisieran. Que no ha sido el caso esta primera semana, pero lo estamos probando, porque queremos hablar de cosas que de verdad les interesen a nuestros compañeros. También les comentábamos que el año pasado funcionó muy bien, que tuvimos invitados y este año es algo que queremos potenciar. Y vamos a intentar a ver si este año tenemos al menos media docena de invitados, a ver si podemos convencer a gente interesante, gente con diferentes puntos de vista, que nos expliquen cosas. Y el último cambio importante es que dedicaremos un par de minutos al final a hacer una recomendación concreta de una lectura, un autor, un libro, algo con lo que seguir adentrándose en el mundo de la agilidad de la mano de otras personas. Entonces, al final, que la labor divulgativa de esta media hora continúe más allá de ese tiempo. Con todo eso, aquí estamos, para media hora más. Y por cierto, Fernando Sánchez desde Barcelona, encantadísimo de seguir hablando. Ha salido un tema, Jorge, que hacía tiempo que lo teníamos ahí en cartera y que de repente ha sido votado con el 78% de los votos, o sea que a la gente le ha interesado. Sí. No sé si será por entrar en nuevo año, ahora cuando digas el tema que es, Puede ser. que quizás está relacionado por empezar el año. Puede ser, porque, claro, entre muchas comillas, y sé que aquí podemos herir susceptibilidades de mucha gente, nuestro título es el de Agile Coach, ¿no? Y es verdad que coach es una palabra muy de moda, que se entiende a veces muy mal, es igual, dejémoslo estar. Y hemos hablado mucho de agilidad, pero no demasiado de coaching. Y les propusimos a nuestros compañeros un tema que han aceptado, que era Coaching Tools for Everyone. Herramientas de coaching para todo el mundo, ¿no? Que cosas que pueden aplicar ellos mismos. Y sí, es el tema elegido no por unanimidad, pero sí por vasta mayoría. Sí, sorprendente. Decías que piensas que es un poco por el inicio de año, ¿no? Sí, por el año nuevo, intenciones nuevas, objetivos nuevos, ¿no? Cuando uno empieza algo nuevo como el año, tiene muchas intenciones de mejora. Tenemos eso, los propósitos, ¿no? Ocurre 2 veces al año, que además se refleja en las altas a los gimnasios. Una es a principio de año y otra es en septiembre. Sí, que en septiembre puedes hacer 2 cosas, o apuntarte al gimnasio o empezar una colección por fascículos, que están bien en el momento en que empiezan. Bromas aparte, pues sí, hay herramientas de coaching que se pueden compartir, puntos de vista que se pueden compartir, porque al final lo que está haciendo un coach desde fuera es ayudarte a conseguir algo que tú quieres, y no a decirte lo que tienes que hacer, sino a darte diferentes puntos de vista, a acompañarte en el proceso, a hacerte las preguntas incómodas para que tú a lo mejor no te querías hacer o no te atrevías mucho Sí. y para acompañarte en ese proceso.
Sí, yo creo que es una de las grandes diferencias con el mentoring, ¿no? Que hay gente que piensa que es lo mismo. Cuando uno es mentor, es experto de algo y lo que hace es aconsejar, oye, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Cuando hablamos de coaching, precisamente es todo lo contrario. Las herramientas y el conocimiento las tiene el que se llama el coachee, que es esa persona que necesita ayuda. Contamos con que sabe cómo hacerlo. Lo que pasa es que aún no se ha dado cuenta de que sabe cómo hacerlo. Claro, y lo único que estamos dándole son metaherramientas para que entienda mejor lo que está pasando, para que entienda mejor los orígenes de las cosas, que pueda darle una segunda vuelta, una tercera cocción y con todo eso pueda llegar a un mejor objetivo y a ser mejor en sí mismo para seguir adelante con su tema, del que el coach puede saber o no. De hecho, se puede mezclar. Alguien puede hacer coaching y mentoring a la vez. Puede utilizar una mano para decir, oye, yo te iría por aquí y otra mano para desbloquear otras cosas y no hay ningún problema por combinar las dos cosas. Claro, aquí el trabajo, por ejemplo, del que sería el personal coach, es el que ayuda a una persona a mejorarse personalmente, ¿no? A lo mejor a adquirir habilidades sociales o a saber gestionar algo, su tiempo o a decir que no. Entonces, claro, el coach tiene que iluminarle en esa amplia gama de opciones que tiene y que no se ha dado cuenta, pero que están ahí. Sí, si puedo ser un poco crítico, creo que la labor de este rol está un poco denostada porque han aparecido y últimamente te los encuentras en todos lados, en redes sociales y de todo, han aparecido muchos iluminados que se hacen llamar coach y que se dedican a decir cómo tienen que ser las cosas en determinados momentos, ¿no? Y de hecho hay una cuenta en Twitter muy de moda estos días, se llama David, ¿cómo se llamaba? David Fernández, es que David Fernández o algo así, tiene un nombre muy normal. Ahora no recuerdo, luego lo diremos o lo dejaremos por escrito, que es un chico que está haciendo humor con eso. Se pone un vídeo a sí mismo de uno de estos iluminados. ¿Cómo hacer que la chica que te gusta quede contigo? ¿Qué hacer cuando no? ¿Qué hacer cuando te rechazan en una primera cita? Y él reacciona a ello desde un punto de vista un poco naif y es muy simpático, pero al final lo que hay ahí es una crítica de estos iluminados gurús Sí, sí, del todo. que tiene solución para todo. Exactamente. Hay una cosa, claro, ¿por qué hablamos de este tema? ¿Por qué nos han pedido este tema, no? Hay muchos de nuestros oyentes que son managers, que tienen equipos a su cargo y son estos, ¿no? Son estos los que han incidido más en que habláramos de coaching. Un manager debe ser coach, es decir, ¿se puede entablar una relación de coaching, de automejora con alguien como tu jefe? Claro, poder serlo puede serlo. Lo que no debería, no sería lo más recomendable, porque al final supuestamente tu jefe está compartiendo objetivos contigo, está tirando hacia el mismo lado. Entonces, claro, es más difícil que te dé una visión externa, es más difícil que te pueda aportar diferentes puntos de vista cuando está implicado en el tema. Pero sí que es verdad que hoy lo que vamos a dedicar ahora, pues 20 minutos que nos quedan, es a explicar cosas, técnicas, actividades, diferentes tools, herramientas que puede utilizar uno mismo, no tanto como para hacerse coaching a sí mismo, sino para tener la mente un poco más abierta. Sí, al final lo que usan el coach son herramientas de comunicación, no es nada más que eso. Y una principal que tiene que aprender cualquier persona que quiere pues ayudar a sus compañeros o a su equipo a mejorar o a resolver sus problemas incluso, es la escucha activa. Es algo en lo que fallamos muchísimo. Y la escucha activa es esa en la que la persona va hablando, tú vas escuchando, eh, pero dando la imagen y haciendo saber que estás escuchando activamente, no simplemente atendiendo lo que dice. Me explico. Mm.
esa persona tiene que saber que estás entendiendo e interiorizando el mensaje. Eso es. ¿Cómo se hace esto? Pues un punto muy importante es la posición corporal. No puede ser que te esté hablando alguien contando un problema y tú estés mirando a otro lado o con el cuerpo girado o cerrado mirando a otro lado o con la mano en la frente. No sé. Hay distintas posiciones que indican que no estás atendiendo. Es que de hecho hay una frase que a mí me encanta sobre la escucha, que es que tendríamos que escuchar para entender, no para responder. Es decir, no estamos escuchando para luego decir la nuestra, estamos escuchando para recibir el mensaje. Y cuando hayamos recibido el mensaje ya decidiremos qué es lo que tenemos que hacer con él. Y una de las posibles acciones será responder, pero igual no, no. Sí, de hecho el 60% del coaching es escuchar. Muchas veces la persona que tiene el problema, con el mero hecho de expresarlo en palabras de una forma comprensible, él mismo llega a la solución, porque nunca había tenido la posibilidad de expresarlo y de poner nombre a su problema. Ciertamente. Otras características de la escucha activa pues sería el ir asintiendo, ya puede ser con la cabeza o con sonidos, ok, dando la imagen de que estás escuchando, haciendo preguntas. Oye, ¿de verdad esto cómo lo hiciste? Y esto no lo entiendo, ¿me lo puedes volver a explicar? Realmente expresando, ¿no? Que tienes el interés en escucharlo. Y el único punto, al final, cuando ya te has soltado, o de vez en cuando, si realmente el problema es muy largo, el refrasear, el volver a decir con tus palabras aquello que has escuchado, es también muy importante, porque expresas que no solo lo has oído, sino que además lo has interiorizado. Sí. He entendido que querías explicarme la escucha activa y cómo funciona, Jorge. Aparte y combinado con la escucha activa, que es muy importante, a mí me gusta que con la gente con la que trabajo entiendan muy bien la diferencia que hay entre los hechos objetivos, las opiniones y los juicios, ¿vale? Y que entiendan muy bien cuando están informando sobre algo o están intentando trasladar un mensaje a qué esfera pertenece. ¿Vale? Hay un ejercicio que hago con un boli, pero es igual, porque no lo estáis viendo, entonces no lo puedo hacer, pero al final los hechos objetivos son aquellos que cualquiera, sin ningún tipo de contexto, por mera observación o por cualquiera de sus sentidos, describiría de la misma manera. ¿Vale? Es decir, si tú un día entras por la puerta a las 9:10 de la mañana y tu compromiso era haber llegado a las 9, hoy has llegado tarde. Eso es un hecho objetivo, porque has entrado por la puerta a las 9:10 y eso es indiscutible, ¿vale? Luego están las opiniones. En el mundo de las opiniones podemos empezar a hablar de que usualmente llegas tarde o que no te levantas a tiempo. Ya empiezan a ser cosas que que desconoces o que son vagas. Siguen hablando de hechos, ¿vale? Siguen hablando de hechos, de levantarse tarde, de llegar tarde usualmente, pero no son comprobables, ¿no? Y yo aquí siempre les digo a la gente con la que trabajo que cualquier frase que empiece con un siempre o un nunca, por definición es falsa. ¿Vale? Siempre llegas tarde. Bueno, solo hace falta que un día llegues a tu hora o antes para que esa frase sea completamente incorrecta, ¿no? O incluso en positivo. Nunca me ha fallado. Y dices, bueno, pues igual un día sí, y no por ello tenemos que denostar a este señor que es una maravilla de persona, ¿vale? Y luego están los peligrosísimos juicios, que es cuando ya colgamos etiquetas. Eres un tardón. ¿Vale? Ya ni tan siquiera hablamos del hecho. Ya colgamos una etiqueta. Le ponemos, ¿vale? Jorge Tardón. Ya está. ¿Vale? Entonces, claro, cuando llegamos al mundo juicio, ya está. Ya es muy difícil volver de ahí. Ya estamos llegando a caracterizar a la persona.
no ni tan siquiera a sus actos, ¿no? Y creo que entender esos tres niveles, y cuidado, que se puede jugar en los tres, y que todo el mundo juzga y que todo el mundo da opiniones, pero saber entender en qué esfera estamos trabajando en cada momento, tanto cuando estás comunicando como cuando te están comunicando, ¿no? Si tú ahora mismo me dices, Jorge, me dices a mí, pues tío, tú también eres un tardón. Bueno, pues si yo entiendo que eso es un juicio y que no me tiene que impactar, porque en realidad, pues yo qué sé, hoy no tienes el día o te has enfadado conmigo o lo que sea, puedo llevarlo de otra manera que si me dices, hoy has llegado tarde, que ahí no hay discusión. Creo que es muy importante que la gente conozca esas tres esferas y entienda dónde está la conversación. Sí, sí, totalmente. En la parte de las opiniones, claro, al principio hablábamos de separar cuando estamos haciendo coaching de cuando estamos haciendo mentoring, ¿no? Porque con el coaching se evita dar opiniones. Pero hay veces que quieres guiar. Entonces, en este caso se usa herramientas como el quizá, puede que, y acabar con el ¿qué opinas? Entonces, la mejor forma de iluminar el camino sin que se encuentre un enfrentamiento es decirlo de esta manera. Quizá, si lo haces así, tendrás este resultado. ¿Qué opinas? Yo Jorge, no me corto, ¿eh? Yo en ese tipo de casos yo digo, en mi opinión, y lo caracterizo así, en mi opinión, yo creo que, para personalizarlo, en mi opinión, yo haría esto. Sí. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué experiencia tienes? Es una invitación más que una orden o más que una guía. Es una invitación a explorar un camino. Claro. Algo un poquito más difícil y más poderoso cuando se usa bien que la escucha activa es lo que se llama el rapport o la sintonía, ¿no? Es algo además que se usa en sistemas como la programación neurolingüística y es ir un paso más. No solo estás haciendo entender que escuchas, sino que además estás haciendo espejo de la persona con la que hablas. Es decir, si yo vengo nervioso a hablar contigo, no puede ser que tú, Fernando, estés repandingado así en la silla sin moverte. Porque para mí hay una... No estamos conectando. Pero si yo llego nervioso a hablarte y tú te pones a cambiar de posición, empezamos a tener sintonía entre tú y yo. Y si una vez empecemos la sintonía, tú te empiezas a mover cada vez más despacio, eso va a hacer que yo también me mueva cada vez más despacio. Esto es muy difícil porque, claro, si te pones a imitarlo, se va a dar cuenta. Pero con solo simular el ritmo de cómo te mueves con el otro, ya la conversación alcanza otro nivel y ese entendimiento alcanza otro nivel. Sí, sí, de hecho es más fácil, como tú dices, conectar con alguien que está, vamos a decir, en el mismo nivel de energía, sí, que no con alguien que está en un nivel de energía completamente contrario, ¿no? Pero eso es algo que hemos notado, ¿no? Que tú llegas con ganas a explicar algo y te encuentras a un parado, o tú estás tranquilo, que simplemente quieres conversar de café y te encuentras a alguien que está completamente excitado y nervioso y no conectas, no funciona. Entonces, sí, eso es que es algo humano, es algo, bueno, voy a decir casi animal. Sí, ese mismo nivel de energía. Hay otra historia de burbujas, de conceptos, de que me gusta que la gente que trabaja conmigo entienda, ¿no? Además de los hechos objetivos, las opiniones y los juicios, también cuando hablamos de topics, temas que tienen o problemas que tienen, me gusta que entiendan las tres esferas en las que se puede clasificar un asunto, ¿vale? Que es aquello que está bajo mi control, por encima de lo que está bajo mi control está la esfera de la influencia, la esfera de, bueno, yo no lo puedo hacer, pero conozco a alguien que, o puedo hablar con, o
bueno, no en segunda persona o en segunda instancia esa influencia puede hacer que esto cambie, o en tercera esfera está lo que escapa completamente de mi control e influencia, ¿vale? Y entender el asunto en qué esfera está, porque lo que estaba bajo mi control puedo solucionarlo y solo tengo que decidir cuándo y cómo. Será más difícil, será más fácil, eso ya lo veremos. Lo que está bajo la influencia de otros, pues puedo influir para que pase y puedo decidir cuándo, cómo, cuánta energía le pondré, pero es que lo que está en la tercera esfera, que no está ni bajo mi influencia ni bajo mi control, le tengo que dedicar cero energía, cero absolutamente, pero de la energía positiva, de la de que se pone, y de la energía negativa, de la mal llamada preocupación, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué? ¿Para Sí, qué? sí, en esta parte una cosa que cuando hacemos coaching, ya sea directo o de forma informal, teniendo una conversación, una cosa que intentamos hacer entender es que las cosas que no se pueden controlar están fuera de tu alcance, pero una cosa que siempre está en nuestro alcance es cómo nos afecta y cómo reaccionamos a eso que ocurre. En eso sí que tenemos control. Eso es difícil del carajo, queridos oyentes. Eso es difícil del carajo, pero sí, Jorge tiene muchísima razón, ¿no? Mira, cuando antes hacía el ejemplo, ¿no? De que, pues si Jorge me dice eres un tardón, pues yo decía, no, pero yo puedo entender que Jorge tiene un mal día, me está juzgando, ha sido hoy, que es verdad, que he llegado tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer el ejercicio de racionalizar todo eso y no decir, yo un tardón, tú un gilipollas. Eso no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, pero sí, está en vuestras manos siempre eh, el cómo te afecta eso que te llega desde fuera. Uh-huh. Que no eres un gilipollas, Jorge, que te quiero un montón. Ya lo sé. Por eso no me afecta cuando lo dices. Otra herramienta muy parecida, sin ir ya a cosas más específicas, ¿no? que tienen un objetivo concreto, sería el de las preguntas poderosas. Cuando preguntamos y queremos que la otra persona reflexione, usamos preguntas abiertas. Es decir, las preguntas abiertas son aquellas cuya respuesta no es un sí, no, bien. Por ejemplo, cualquier pregunta abierta en inglés es fácil porque empiezan por W, pero para nosotros sería ¿qué? ¿Cómo? Por Q. O por el sonido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Cómo ves esto? Hablemos en inglés. ¿Cómo ves esto? ¿Qué problemas encuentras? ¿Cómo actuarías? ¿Cuáles son las principales mejoras que ves? La que evitamos, que puede parecer similar, es el por qué. Evitamos preguntar el por qué, porque como que busca culpables, ¿no? Cuando a uno le preguntas el por qué, es como que tengo que buscar excusas, tengo que buscar razones por las cuales no soy el culpable. Entonces, no es lo que queremos. No queremos preguntar por qué has hecho esto o por qué ha ocurrido, sino cuáles son las razones, cómo evitarías. Preguntas abiertas y poderosas. Además es que a toro pasado, cuando estamos hablando de que algo ya ha pasado, encontrar razones es mucho más fácil que cuando queremos movernos hacia adelante. Sí, las preguntas poderosas son muy poderosas, con perdón. Con perdón. Otra cosa que se puede hacer uno mismo, intentando dejarlo en el ámbito personal, ¿no? Porque aquí estamos mezclando un poco técnicas que podéis aplicar con otros, que podéis entender para mejorar vuestras conversaciones con compañeros o con personas de vuestros equipos, pero también cosas que podéis hacer con vosotros mismos. Yo siempre recomiendo mucho escribir en papel y en boli, ¿vale? Casi, dependiendo del caso, un diario, ¿vale? Y un diario completamente libre de juicios. Es decir, esto es una cosa que es para ti, entonces lo que escribas ahí va a ser solo para ti
y te puede servir para varias cosas. Te puede servir primero para vaciar el cerebro. Hay veces que tenemos un montón de cosas en la cabeza y nos ocupan tanto y están dando tantas vueltas que no nos permiten, en el mejor de los casos, ser efectivos, en el peor de los casos, incluso ni dormir. Y entonces, hacer el ejercicio de que salga por tu mano y caiga en un papel libera un montón, porque sabes que vas a poder volver a ello. Está ahí y está fijo y lo puedo encontrar y puedo volver a ello. Y luego lo otro es que esa escritura libre de juicios que te libera, donde puedes escribir pues, las observaciones que has tenido en el día, lo que has entendido, lo que has percibido de lo que has ocurrido, revelaciones, ideas, ¿vale? Cosas que necesitas ahondar más, experiencias que has tenido, ¿vale? Todo este tipo de cosas te hacen entenderlo de una manera completamente diferente en el momento que lo escribes. Tú decías, Jorge, hace ya un ratito, lo de que cuando hacías escucha activa, solo por escuchar ya estabas ayudando a la otra persona porque le estaba poniendo palabras a su idea. Pues cuando lo escribes también le estás poniendo palabras, lo estás poniendo blanco sobre negro, además de que la escritura requiere de un poquito más esfuerzo que el hablar, con lo que tienes que pensar de verdad lo que estás poniendo ahí. Y funciona muy bien, muy bien. Os animo a todos a escribir. Un ejercicio así de escritura que sirve mucho para uno autoevaluarse, ¿no? Cuando encuentra uno un problema, muchas veces se encuentra obcecado y no es capaz de tener una visión objetiva de sí mismo. Ayuda mucho cuando escribes en un papel, como decía Fernando, lo que es el DAFO. El DAFO es una herramienta que se usa muchísimo en empresa, que es hacer la lista de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Lo que no sabía hasta que me lo enseñaron fue que también es una herramienta de coaching. Porque ayuda a reflexionar y saber, vale, ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis fortalezas? Es esta y esta. Vale, ahora voy a ver mis debilidades. Las cosas que necesito aprender, mejorar, el par de defectillos que sé que tengo, que me ocurren de vez en cuando. Esos serían las debilidades. Luego iríamos a las cosas externas, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos delante? Vale, pues me acaban de cambiar de puesto o estoy ahora, tengo un nuevo jefe y me va a ayudar a no sé qué. ¿Qué tenemos, no? ¿Qué puertas tenemos delante nuestra? Y por último sería las amenazas. Identificar realmente aquellas cosas que nos pueden resultar un problema. Y una vez lo tienes delante, pues puedes identificar que realmente si trabajas y mejoras estas debilidades, te puede ayudar con las amenazas, y que si esas fortalezas que tienen las potencias, puedes disfrutar muchísimo más de esas oportunidades que te están viniendo. Tal cual. Además, es muy importante eso que has dicho, que el DAFO habla tanto de una parte introspectiva como de lo que tengo fuera, delante de mí. Y poder compararlo y ver cómo tus fortalezas pueden aprovechar oportunidades, cómo tus fortalezas pueden solventar amenazas, o al contrario, cómo tus debilidades no te están dejando llegar a una oportunidad, o cómo tus debilidades maximizan una amenaza. Sí. Eso es interesantísimo, Oye, nos están quedando el último par de minutos. Hemos dejado aquí una sarta de técnicas, de ideas para que lo aprovechen. Nos queda solo una recomendación. Y esta semana me toca a mí, así que Jorge, te tocará a ti la siguiente. Tú te lo tienes que pensar. Sin problema. Vale, yo os quiero recomendar a seguir a uno de los padres de la agilidad en Twitter, ¿vale? Uno de los fundadores de Extreme Programming, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, que no es más ni menos que el señor siempre lo digo la R y la J, Ron Jeffries. Se me va a John Jeffries. Ron Jeffries, tal cual suena, con doble F, RONJEFFRIES, John Jeffries.
Y lo que me gusta de Ron Jeffries, perdón, es que es un señor americano octogenario que para nada es Clint Eastwood, que es un tío con grandes ideas, muy activo en Twitter y que no os va a dar la turra constantemente con cosas de stream programming y agilidad, sino que vais a ver cosas pues de candente actualidad como el COVID o política o cualquier otras ideas con un buen toque de humor. La verdad es que el tío es un poco un cachondo y le enseñaba antes a Jorge un tuit que él retuiteaba que salía un tocho de papeles del tamaño casi de una persona, una torre de papeles, y decía, ponle nombre a este libro. Y decía, la parte mala de Safe. Perdón, pero a mí me hizo gracia. Y a mí me ha sorprendido que bueno, siendo octogenario, lo activo que está a nivel de código fuente, ¿no? A nivel de desarrollo, que normalmente uno piensa que, bueno, que voy a ser desarrollador hasta que sea manager o hasta que haga otras cosas, no. Este es octogenario y sigue hablando de code review, sigue hablando de extreme programming. Me encanta. Sí, creo que es una persona muy interesante de seguir. También hay gatitos, hay algún gatito escondido por el timeline, por lo tanto está aprobado en internet, tiene gatitos el señor y es un tío inteligente y divertido. Vale mucho la pena seguirle. Jorge, se nos ha ido la media hora. Perfecto, como siempre volando. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Esperamos a los que nos hayáis escuchado que os hayamos aportado lo que esperabais cuando decidisteis que habláramos de esto. Y bienvenido 2022. Esperamos que sean un montón de programas. Sí. Haremos porque sea así. Haremos porque sea así. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.